Partículas de mayor tamaño son difíciles de mantener en suspensión, aun cuando se transporte a velocidades sobre la crítica. También las partículas de mayor tamaño aumentan el desgaste de los ductos de transporte exponencialmente. La fracción de material fino influirá en la velocidad a la que se puede drenar la pulpa para vaciar el exceso de agua. La velocidad de drenaje del exceso de agua debería ser no menor a 2.5 centímetros por hora. La cantidad máxima de finos para evitar la liquefacción, producto de potenciales cargas dinámicas, es de 8% en peso de material bajo 20 micrones o MAI 800. En la izquierda podemos ver los gráficos que en cuanto vemos el porcentaje que pasaría este material versus el tamaño de la partícula en micrones. Estamos viendo que el rango donde pasa un mayor porcentaje va de 100 aproximadamente hasta 200, no, hasta 300, y este tamaño es muy apropiado para que tenga un mayor porcentaje de material que pueda trasladarse dentro de los ductos o tuberías. Relleno hidráulico, resistencia. El ángulo de fricción aparente depende de la angularidad de los fragmentos de arena y su compactación. El índice de huecos de rellenos hidráulicos es del orden del 70%, lo cual implica una densidad de 1.6. El efecto de densidad y gravedad específica en el transporte de relleno hidráulico es crítico. Generalmente con la densidad podemos también determinar la velocidad, para así evitar una sedimentación en tuberías. Ya veremos más adelante las técnicas de vaciado de relleno hidráulico en un tajeo a rellenar. El ángulo de fricción de falla es de 37 grados. No se considera cohesión ya que es arena suelta. Sin embargo, y en realidad como la arena está húmeda, la cohesión aparente es debido a la succión producida en los poros y capilares. En estas condiciones, la altura máxima de relleno que se puede mantener estable es de 3 a 4 metros de altura. Para incrementar la cohesión del relleno, se incorpora cemento en la pulpa, de modo de mejorar sus condiciones de resistencia. La resistencia de un relleno con cemento está dada como función del contenido de cemento y el tiempo de curado por la siguiente relación. La resistencia es igual a más B más C al cuadrado por el logaritmo de T y está expresado en kilopascales. Como podemos ver en la tabla 142, que se ve algunos tipos de esfuerzos en cemento y arena. Por ejemplo, acá tenemos el contenido de cemento que está en porcentaje, el tiempo de curado, la cantidad de pruebas que se han hecho, la cohesión en megapascales y el ángulo de fricción. Tenemos, por ejemplo, con un porcentaje del 4% cemento, el tiempo de curado a los 7 y 28 días y tenemos cómo se incrementa de 0.13 a 0.15. Si tenemos un contenido de cemento de 7 a 28, la cohesión va de 24 a 31, 24.24 para 7 días y 0.31 para 28 días. Si el contenido de cemento es 16%, igual para los tiempos de curado de 7.28, en las cuales también se han hecho 24 pruebas, va de 1.02 a 1.46. Acá podemos ver que el mayor rango obviamente es cuando hay mayor contenido de cemento, tenemos una mayor cohesión. En el caso de minería, obviamente tenemos que evaluar la roca encajonante o el tipo de roca o de mineral y cuál debemos usar en algunos casos. Obviamente si la roca encajonante es muy mala y el material de mineral es muy diaclasado, tenemos que usar una mayor proporción de cemento. El área de geomecánica tiene que trabajar muy estrechamente con el área de relleno hidráulico para determinar la proporción adecuada en función de el tamaño o la sección del área que se va a rellenar. 2. En función de la roca encajonante, tipo de roca, encontrar el Q. 3. En función del tipo de roca mineralizada, porque quizás estemos trabajando en una zona que se va a rellenar y la adyacente también va a ser minada. Y tal como hicimos en una empresa minera, donde teníamos una zona que había sido rellenada y paralelas teníamos dos zonas que se iban a minar de mineral, en lo cual tomamos pruebas de vibración que se ocasiona en el disparo y la influencia del disparo en la resistencia del material adyacente. Eso obviamente varía con el tipo de roca. Por el tipo de ropa tiene una transmisibilidad de las ondas y asimismo el tipo de relleno cementado que empleamos. Se hizo pruebas para
porcentajes de 4, 8, 16 y 32, cuál se comporta mejor para una detonación cercana. Y también cercana hablamos primero adyacente, o sea, al costado de la zona que ha sido rellenada, y otra dejando a los 5, 10 y 15 metros. Veíamos cuál era el impacto de la vibración y de la voladura en el relleno. Eso para determinar la estabilidad de todas las zonas rellenadas con respecto a un área o nivel de explotación. Relleno hidráulico con roca cementada, CRF. Se incorporan rocas estériles a los rellenos hidráulicos de modo a disminuir las cantidades de cemento y arena a utilizar. Generalmente presentan una mayor resistencia dadas sus características constructivas. En el caso de rocas estériles, siempre se producen en las voladuras cuando hablemos de desarrollo o preparación que se hace en material estéril a fin de ahorrar el explosivo. Se envían estos grandes bancos a esas zonas o, en todo caso, material de desecho que viene de superficie, la cual queremos encapsular, y esos se aunan a los rellenos hidráulicos a fin de disminuir los contenidos de cemento y arena, si es que se emplean para el relleno de esta cavidad. Generalmente presentan una mayor resistencia dadas sus características constructivas. El relleno hidráulico en roca cementada varía en su cantidad de cemento en peso de 4 a 8% generalmente, y pudiendo ser mayor dependiendo, repito, de la calidad de la roca que se tiene en el área. La relación empírica para el cálculo de resistencia a la compresión va de 1 a 11 megapascal y está dada por la siguiente fórmula. La resistencia es igual al factor de cohesión por la compresibilidad determinada elevada a la 265 y está expresado en megapascales. Nos muestran unos datos con un relleno hidráulico con cemento al 8% y el relleno hidráulico con cemento a 8%, pero más roca. Y podemos ver que las variaciones son mínimas. En el caso del módulo de Young en megapascales va de 35 a 35.4 y la cohesión de 0.22 a 0.6, si es, ahí se ve modo significativo. Quiere decir que podemos nosotros poder reemplazar lo que es cemento con roca o material estéril, y lo cual da un mejor. Podemos reemplazar lo que es roca, podemos reemplazar lo que es cemento con roca o material estéril, lo cual sería beneficioso para incrementar la resistencia del área rellenada. Hablaremos ahora de otro tipo de relleno que se están ya comenzando a usar desde el año 2000, que es el relleno en pasta. El relleno en pasta es una técnica que permite restablecer la estabilidad del macizo rocoso, llenando los tajos vacíos para permitir la recuperación de pilares y continuar con la explotación de mineral en niveles inferiores. Este tipo de relleno utiliza los relaves totales de la planta concentradora como componente principal. La preparación de la pasta empieza por un proceso de separación sólido-líquido, o sea, retiramos la parte líquida, añadiendo cemento y escoria metalúrgica molida como aditivos. El relleno en pasta tiene características de resistencia a la compresión que pueden obtenerse con la aplicación de un adecuado diseño de mezcla de relaves filtrados con cemento y escoria de agua. Después de ver lo que es relleno, ahora vamos a ver los métodos de explotación que hemos dicho que utilizan relleno backfill o en pasta, ¿no? Comencemos con las cámaras y pilares. El método de cámaras y pilares, Roman Pillar, se utiliza en cuerpos horizontales o con poco buzamiento, o sea, con poca inclinación, o sea, mantos. Se dejan pilares de roca para sostener el techo de la cámara, y estos pueden disponerse de una manera regular a Roman Pillar. Por ejemplo, acá tenemos una ilustración que nos muestra cómo es el método, cómo vemos el equipo que está perforando, y en el otro nivel también está perforando. Acá los equipos están haciendo sostenimiento, en los cuales el mineral se va descargando y va creando áreas vacías, tal como se ve en la foto. Estas áreas vacías son rellenadas. El cuerpo es este que está acá. Este es el cuerpo, que está en color celeste. El cuerpo, que son, como dice en la definición, son cuerpos con un buzamiento muy bajo y básicamente horizontales, ¿no? En este caso es ascendente, y lo cual, si esto lo estamos rellenando, va a crear un piso, pero estos pilares son de mineral. Si nosotros rellenamos, por ejemplo, en el punto final o en este lado, comenzamos a rellenar, una vez que se avance dejando 2, 3 pilares, lo rellenamos acá y tenemos este pilar que podemos minar, ¿no es cierto? Por eso estábamos diciendo que cuando nosotros usamos el relleno
en ambos lados y queremos recuperar este pilar, sería igual, se perforaría y se volaría. La intención es ver cuál es el comportamiento del relleno en este punto y en este punto. Y si tenemos áreas rellenadas en el contorno, cuál es el impacto de la obra, indicando a cuántos metros están. Generalmente los pilares son de 4x4 o 5x5 metros, dependiendo del tipo de roca. Entonces, como estamos viendo, estas áreas vacías son las que se tienen que rellenar. En algunos casos también se pueden usar alrededor, acá colocando, como vimos en sostenimiento, en la primera parte, wood packs equidistantes, y puedo volar este punto y rellenarlo. Es otra forma de hacer el relleno. O sea, no necesito rellenar ambos lados para retirar este pilar, sino puedo usar los wood packs como sostenimiento alternativo. También puede ser gatas hidráulicas, pero el costo de perder una gata con wood pack son diferentes, ¿correcto? Entonces, en este método ya vemos cómo se hace el relleno hidráulico en este método que es cámaras y Roman Pillars. Corte y relleno ascendente. Es un método de realce, va de abajo hacia arriba. El mineral es arrancado por franjas horizontales, como vemos acá en la ilustración, por lo cual se utilizan equipos de mayor tamaño, porque se tratan de cuerpos de gran amplitud para hacer corte y ascendente. Y como mencionamos, el mineral es arrancado por franjas horizontales y o verticales, empezando por la parte inferior y o vertical, empezando por la parte inferior de un tajo, o sea, en la parte, como vemos acá en la ilustración, en la parte inferior del tajo. Cuando se ha extraído la franja completa, se rellena el volumen correspondiente con material estéril o relleno. Una vez que se ha minado esta zona, se coloca, acá vemos el relleno y en la parte superior seguimos minando. Y avanzamos en este lado. Dejamos siempre un espacio listo que ha sido anteriormente rellenado. Y avanzamos en este eje. Generalmente para este caso de corte no ascendente se utilizan scopes y camiones de bajo perfil, igual también para el Roman Pillar, para el transporte mediante rampas hacia la superficie o a la chancadora, o podríamos tener una chancadora en interior mina. En este caso, por ejemplo, dependiendo del tamaño o la envergadura del cuerpo, en el caso de altura vertical, es un cuerpo que tiene, imaginando que entre rampa y rampa hay 22 metros, hacia ese punto tenemos 100 metros, entonces se pueden determinar o diseñar tipo breasting, voladuras hasta de 7 metros con 5 metros de longitud de perforación. O sea, estamos hablando de 14 o 15 pies, ¿no? Eso es un método de alta productividad, por los cuales nuevamente depende mucho de la envergadura del cuerpo, es de alta productividad, ¿no? Cuando son de menor potencia en beta ya veremos más adelante. Minado de almacenamiento provisional, shrinkage. El método de almacenamiento provisional, shrinkage stopping, se utiliza en cuerpos con fuerte buzamiento. Como vemos acá, miren el buzamiento, estamos hablando de unos 70 grados aproximadamente, y toda esta es la zona mineralizada, toda esta franja, ¿no? Mineralizada. Con fuerte buzamiento, filones que presentan un encajante que necesita soporte, o sea, la roca encajante. A medida que se avanza el stopping hacia arriba, se va sacando el material por debajo. La potencia del mineral es de 50 centímetros hasta 2.5 metros. Estamos hablando de este ancho. O sea, son para vetas, pero que son continuas o son cuerpos verticales. Porque cuando son vetas son de poca altura, puede ser 10, 20 metros, 1 metro. Y la potencia es pequeña. Y se necesitan rocas encajonantes muy estables y de muy buena calidad. La potencia mineral es 2.5 metros y las rocas encajonantes son inestables. Como mencionamos, la potencia mineral es de 50 centímetros hasta 2.5 metros. Y necesitan rocas encajonantes muy estables y de buena calidad. En este caso, si tenemos rocas estables de muy buena calidad, entonces se puede vaciar como relleno solamente estéril o relave, sin cemento, sin nada, porque son las rocas es muy estable,
solamente tenemos que rellenarlo para darle estabilidad a la zona. En algunos casos podemos encontrar que la roca encajonante, que es la que está alrededor del cuerpo, toda esta zona y esta zona, pueden ser de muy mala calidad. Si son de mala calidad, entonces tendríamos que ya que seleccionar el material, que tendría que ser roca con relave, con cemento o roca con cemento para darle estabilidad a la zona. Porque en el diseño, como ven ustedes, se hacen como bolsillos que una vez que se dispara en esta zona, acá tenemos un raised board, una chimenea, el material es jalado en ambos lados y va cayendo en los bolsillos. Y a la vez son extraídos con un scoop y son cargados, que pueden ser a dumpers o en este caso a carros mineros. Una vez que está terminado hasta cierto nivel, se puede hacer que un piso o dejar un puente y rellenar toda esta zona con backfill o relleno hidráulico. Debido al ancho que tiene las secciones, que en este caso pueden llegar hasta 2.5 metros, dependiendo de la potencia del mineral, entonces la utilización de equipos de gran tamaño es muy difícil para lo que corresponde a backfill, lo cual también el costo sería muy alto por la incomodidad y los tiempos de ciclos de llenado. Y ahí sí se sugiere utilizar relleno hidráulico. Obviamente, repito, después de dejar un puente. Los puentes dependen mucho del tipo de roca y la calidad geomecánica. Los puentes pueden ser de 5 llegando hasta 10 metros. Obviamente que si rellenamos esto con relleno hidráulico, en un determinado periodo, ya este puente puede ser minado nuevamente, ya por otro método, y poder sacar este material, porque ya no es necesario hacer los bolsillos para esto, dependiendo de la altura. Si esto continúa, la mineración continúa, qué sé yo, por 100 metros más, sí se puede dejar un puente, se continúa trabajando arriba y después se pueden recuperar los puentes. Meta explotación subterránea, cráteres verticales en retirada, taladros largos, BCR. En este caso se utiliza en cuerpos mineralizados de mediana potencia y en rocas de mediana competencia. Se utiliza la técnica de cargas controladas en el largo de la carga explosiva y es menor 6 veces al diámetro de la perforación. Como podemos ver, son taladros que pueden llegar hasta 20 metros o más dependiendo del espacio que tengamos. Para ello se usan equipos de perforación que hacen que se usan equipos de perforación que puedan taladrar. Se usan equipos de perforación cuyas longitudes pueden llegar hasta los 20 metros y se van minando bien por partes o todos los niveles. Por ejemplo, si tenemos imaginemos que entre este nivel y el otro nivel tengamos 20 metros, todo este banco se dispara, o en este caso todo se dispara. Acá se ha hecho un disparo parcial. Se dispara todo este banco y tendríamos todo este material para poder descargar, ¿no? Después perforaríamos el siguiente, que no es adyacente, dejamos como un pilar al medio, sacamos el segundo corte. ¿Para qué? Para rellenar el primero. Se rellena y se rellena también este que ha sido disparado y después se minan los subsiguientes. En este caso vemos ya todo con el material rellenado, que es backfill, ¿no? Ahí tenemos una barrera de backfill y tenemos ya la siguiente fase, que son los bloques alternos. Método de explotación subterránea, banqueo y relleno. Bench and fill stopping. Es muy parecido a lo de taladros largos, pero es en cuanto de cómo es el avance. Tenemos, por ejemplo, de cómo se realizan de igual manera el avance, se dispara, se hace galerías o los niveles de extracción de mineral, se cargan los taladros, se disparan, se extrae el mineral y después se va rellenando. Es un método alternativo a veces reutilizado en cuerpos de menor competencia y de mayor continuidad en la corrida. En el anterior caso, volvemos un momento, esto se utiliza cuando la roca encajonante es de mediana competencia o buena competencia. Y si es buena competencia, simplemente podemos alargar esta área de perforación,
dependiendo de la evaluación geomecánica, hasta cuál es el espacio de vacío que podemos dejar y el autosostenimiento.